Este es el vídeo que hicimos ayer y hoy del movimiento escéptico. Hice una prueba con varias miniaturas y esta es la que funcionó mejor. Supongo que por el careto de Trump horroriza a la gente y va a ver ahora qué barbaridad hizo Donald Trump. Y Donald Trump es objetivo hoy del movimiento escéptico, cosa que yo no me imaginaba cuando empecé a combatir los astrólogos. Y hay gente que me ha visto en televisión hace una vida y media. Cuando salía en televisión me peleaba con Maussan y hablaba yo con señores que decían que adivinaban el futuro. Y yo los poníamos en ridículo. Una vez uno se levantó y me iba a soltar un sopapo hasta que se dio cuenta que estaba en Televisión Nacional en el programa de Nino Canún en vivo a las 10, 11 de la noche, y el tipo se levantó con todo el ánimo de cruzarme la cara, que hubiera sido el fin de... Varios encontraron el fin de su vida en esas discusiones. Serrano Limón no lo volvieron a Jorge Serrano Limón no lo volvieron a invitar, Nino Canún no lo volvió a invitar después de que nos peleamos por el concierto de Madonna, imagínate tú. Pero bueno, el chiste es que pues, hoy son cosas bastante menos inocuas, aunque no eran del todo inocuas las barbaridades de los extremismos religiosos y de los charlatanes y de los ovnis ni esto, pero hoy los que formamos parte, por decir de algún modo, de lo que se podría llamar el movimiento escéptico, que yo no estoy muy convencido de que siquiera exista, pues ahora estamos metidos en otras peleas, ¿no? En la pelea contra el relato falso del posmodernismo y de los autoritarismos, de la antidemocracia, de empezar a arrancar derechos a la ciudadanía, ¿no? Y la violencia que esto comporta. Si usted ha estado viendo los videos que salen de Estados Unidos de verdaderos salvajes de ICE o ICE, la organización policíaca con un presupuesto brutal que le ha entregado Donald Trump, que se dedica supuestamente a aduanas y inmigración, vaya, si usted ha visto los videos, son aterradores, tipos enmascarados, sin identificación, armados como si estuvieran en el medio de la guerra más brutal, en el frente en Ucrania, entrando a kindergartens a llevarse a la profesora arrastrándola, mientras la profesora grita, tengo papeles, soy inmigrante legal, y ellos dicen, no me importa, y se la llevan arrastrando, los niños aterrorizados. Es decir, imágenes absolutamente de las peores dictaduras que hemos tenido en los seres humanos a lo largo de la historia, y que es lo que nos está regalando Donald Trump, y además la gente se lo está tomando como algo normal. Bueno, igual la profesora era culpable, pero es que aunque la profesora hubiera sido asesina en serie que destazó y se comió a toda su familia, no es la forma en que la detienes, pues no dejas traumados a 30 chavalinos, a 30 pequeños de kindergarten, de jardín de infancia, de 5 y 6 años de edad y menos. Desde 3 ya están ahora yendo al kindergarten, no sé. Es aterrador, y es aterrador cómo se normaliza esto, porque el día de mañana alguien va a entrar por aquí, la puerta que la tengo acá, alguien vendrá por aquí y va a romper la cara frente a ustedes y dirán, pues, bueno, pues así es el nuevo tiempo que estamos viviendo. Y el movimiento escéptico, pues ahora también está en esa batalla, yo creo que a mucha honra, por cierto, quiero decirlo.